presentar el primer corte de la encuesta de pacientes. No es el corte definitivo, es un andar. Queremos contar cómo va el desarrollo de la implementación de esta encuesta. Bueno, en principio contarles que la encuesta nacional de calidad percibida es una de las herramientas que la Dirección Nacional de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación prediseña para poder darle a cada hospital del país herramientas prediseñadas, digamos, ¿no? Una especie de caja de herramientas en donde tenemos, por ejemplo, la herramienta de buenas prácticas que el hospital hizo durante el 2021 y recibió una especie de reconocimiento, gracias, de reconocimiento por poder haber cumplido esa herramienta. Esa herramienta, la herramienta de buenas prácticas, se une de alguna manera con esta encuesta de calidad percibida por los pacientes. Hay muchos servicios, la veo acá María Elena, de alguna manera que ya implementaron dentro de sus servicios, como es en el caso del vacunatorio, por la normatización de ISO, encuestas de calidad percibida. O sea, existen, por supuesto, la unidad de cirugía ambulatoria siempre tuvo encuestas de calidad percibida, hay servicios que están implementando, quieren implementar encuestas de sus propios servicios, pero el desafío es, de alguna manera, medir la calidad percibida por los pacientes del hospital, no únicamente del servicio donde se atienden o de una parte del proceso asistencial, ¿no es cierto? Y es interesante porque lo que más nos sucede en el proceso de implementación es que nadie la siente propia. Como no es la encuesta de mi servicio, no la termino motorizando de alguna manera, no se motoriza. Sin embargo, necesitamos poder implementar esta encuesta que se está implementando en este hospital, que es el primero, y que apunta directamente al concepto de atención centrada en las personas, o sea, que viene a ser como frente al modelo médico hegemónico, a este reposicionamiento del ciudadano o la ciudadana que transita el hospital y su familia en el centro de la escena del proceso asistencial. Eso que parece filosofía, en algún caso tiene que coagular en acciones concretas. Por supuesto, la veo acá, la creación de la oficina del paciente, por supuesto, tiene que ver con que el hospital ya hace muchos años se dispone a cambiar el paradigma de atención y darle un lugar orgánico, participativo, disponible, empático al ciudadano que transita el hospital y que tiene de alguna manera conflicto, problema o necesita interpretar este hospital, que para nosotros es muy difícil de interpretar, imagínense lo que es para las personas, de alguna manera cómo lo interpretan. Les hacía un recuento de que esta herramienta prediseñada del Ministerio, el Ministerio la diseñó en el año 2020 y nos la propone en el 2020, en el medio de la pandemia, digamos, nos da esa posibilidad en la pandemia, pero bueno, por supuesto no era el momento propicio de implementarla. Como todo lo que propone el Ministerio, no es que uno lo tenga que hacer sí o sí, de alguna manera el Ministerio te propone una herramienta prediseñada y vos, hospital, sos el que decide el proceso de implementación y el momento adecuado. Durante el 2021 agarramos esa herramienta y trabajamos con la adaptación de esa herramienta prediseñada por el Ministerio al hospital, porque si bien es un enlatado que está del todo descripto, también es cierto que necesita adaptaciones propias, o sea, no es que cualquier hospital la agarra y la puede hacer de la manera que quiere. El Ministerio de alguna manera colabora en una mesa de ayuda pedagógica con una antropóloga que ayuda un poco al diseño estadístico del análisis de la encuesta posterior y que tuvo reuniones con nosotros en algún momento con Fernando Ríos, ahora actualmente tuvo con René, que es como la estadistóloga de acá, para ponerse de acuerdo de alguna manera en qué métodos se van a utilizar, no solamente para la implementación, sino después para el análisis de los resultados, ¿no es cierto? Lo que yo les estoy mostrando un poco es que los objetivos es identificar el nivel de satisfacción de los usuarios, identificar el nivel de satisfacción en relación también a los servicios de internación, que nosotros no estamos encarando el proceso de internación porque estamos desarrollando la implementación específicamente en ambulatorio. Y en ambulatorio, ahí está Sole, el Dream Team de Sole también, que
que saben que el ambulatorio tiene diferentes, de alguna manera, modalidades de asistencia, ¿no? Tanto la consulta programada, como la consulta no programada, como la consulta de emergencia. Nosotros estamos actualmente tratando de ver, digamos, de cumplir con el objetivo 1, y estamos definiendo en conjunto con el Ministerio cómo analizar y documentar la información obtenida y utilizarla para la evaluación, ¿no? De ese análisis después va a salir el análisis descriptivo, que sería el cuarto objetivo y el más sustancioso. Resulta que a veces la expectativa es que se presenten informes terminados, o sea, que se presente un informe donde diga qué dio, ¿no? Pero esa expectativa no fortalece el proceso de implementación. Digamos, nosotros decidimos ocupar este encuentro de gestión porque lo que necesitamos es fortalecer el proceso de implementación de la encuesta, no porque estemos presentando qué dio. ¿Está bien? Esta distinción me parece bastante significativa. Llevamos cierta historia en la implementación. No sé si ustedes recuerdan, pero la encuesta se largó el 29 de julio, acá en el aula magna del hospital, que es decir, hay una necesidad de componer los hitos históricos del lanzamiento de esta encuesta, digamos, que como ustedes ven, lleva agosto, septiembre, octubre y noviembre, digamos, vamos a entrar en el cuarto mes de implementación, y que va en línea con el Plan Estratégico Institucional. Ustedes saben que en el año 2022 el hospital consolidó, 2021 consolidó mesas de trabajo que consolidaron un Plan Estratégico Institucional que circula, que está disponible en las redes, que tiene un objetivo específico de atención centrada en las personas y que uno de los indicadores de implementación es el hecho de poder consolidar una encuesta institucional de capacidad de calidad percibida. Entonces, en definitiva, no solamente esta herramienta prediseñada del Ministerio, a nosotros decidimos capitalizarla, sino que las mesas de trabajo decidieron que tener una medición de la calidad percibida por los pacientes es un objetivo estratégico para el hospital, ¿no? Entonces, al dialogar eso nos permitió pensar más en la implementación. Ok, lanzamos, se hizo la estrategia comunicacional, se pensó un poco el flyer, se decidió lanzarla a través de un QR, allí por el 29 de julio. En agosto nos dimos cuenta que no era suficiente con mandar el flyer a los grupos o poner los flyers en los lugares donde los pacientes se atienden. No era suficiente, además de haberla alargado aquí y haber mandado de alguna manera la información a los jefes y jefas, no era suficiente para que los profesionales del hospital conocieran que esta estrategia se está implementando. Digamos, recorrió en ese momento Goyo, que no sé si estará por ahí conectado o no, que ya está jubilado, en ese tránsito recorrió algunos servicios preguntándoles, ¿sabés qué se está haciendo? La realidad es que lo que la gente le contesta es que no sabían que se estaba haciendo la encuesta, que para qué. Es un momento en donde levantaba bastante queja de los profesionales. ¿Podemos medir la calidad en este hospital si no tenemos hojas, si no tenemos...? O sea, es una instancia en donde él fue descubriendo que no solamente la comunicación no es efectiva, a pesar de que para ese momento se habían enviado por WhatsApp de comunicación y por mail institucional, no es suficiente, y decírselo a los jefes, no es suficiente para que los trabajadores y trabajadoras del hospital reciban información. Es como si no sucede todo al mismo momento, pero además no le complementamos el boca a boca, no sucede el proceso de comunicación. Entonces, en ese sentido, en septiembre armamos, no sucede el proceso de comunicación interna, pero tampoco sabíamos qué pasaba con el paciente, si el paciente se enteraba que podía de alguna manera llenar la encuesta. Ahí surgió un poco, y en relación con la pandemia, nosotros tuvimos la oportunidad de tener una voluntaria de una carrera afín a salud, que durante toda la pandemia trabajó de noche en un voluntariado para el armado de bases de seguimiento telefónico, que se llama Sofi, que en el marco de su carrera universitaria requería hacer un voluntariado, pero no tenía dónde hacerlo. Se acercó al hospital, hizo ese voluntariado, se acerca de vuelta y dice que necesita hacer otro voluntariado. Entonces ahí dijimos, bueno, ok, que vengan a favorecer la implementación de la encuesta. Sofi, de alguna manera, se vinculó con Miranda, que son dos hijas de trabajadoras y trabajadoras del hospital,
que están estudiando carreras afines y empezaron ese proceso de voluntariado al que se suma Delfina, que es parte de una estudiante de psicología, parte del equipo de comportamiento, que está Ángel, que acompaña una implementación de utilización de ciencias de comportamiento dentro del hospital, y se suma a ese voluntariado. Es decir, que desde septiembre, durante el turno tarde, o sea, desde las 11 de la mañana en adelante, hay 3 voluntarias que recorren las salas de espera tratando de explicarle a la ciudadanía que tienen acceso a poder dejar una encuesta donde manifiesten de alguna manera cuál es su calidad percibida. ¿Está bien? En octubre sacamos un video institucional, que tal vez algunos lo vieron o no, que está orientado a la ciudadanía, de cómo se hace, de cuáles son los canales para contestar la encuesta, no únicamente a través de QR, sino también a través de la página del hospital. La encuesta la pueden hacer desde la casa, la pueden hacer retrospectiva a la atención desde cualquier dispositivo que tenga acceso a la página del hospital e internet, digamos, eso es lo que se necesita. La realidad es que reinstalamos, Hoyos se jubila, reinstalamos las visitas a los profesionales uno por uno, lo está haciendo la doctora Silvia Baistic, que va recorriendo algunos servicios y recupera esto nuevamente, ¿no? Que los trabajadores y trabajadoras desconocen que existe esta encuesta y por ende no la pueden motorizar. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo que es llegar a las 1000 encuestas en este año, eso es lo que está planteado en el Plan Estratégico Institucional, y para eso, a hoy, tenemos 4.8 respuestas por día de promedio, es decir, o sea, tenemos medido que más o menos contestan la encuesta 4.8 pacientes por día, y necesitamos duplicar eso. El objetivo de este encuentro es generar cierta conciencia de la implementación y cualquier gesto que se pueda hacer para aumentar la tasa de respuesta, en este caso es necesario, porque si no, no llegamos al objetivo final. ¿Por qué 1000? ¿Por qué cuántas? Y porque, como todo, le vamos a dar más valor cuando hay muchas encuestas. Esas muchas encuestas no son un X número. Ahí con la ayuda de René y el equipo del ministerio estamos encontrando la forma de tener una tabla de significancia, es decir, para 700.000 consultas anuales que hace el hospital, ¿cuántas encuestas debiéramos tener? No estamos tan lejos de lograr el objetivo de significancia para la consulta programada del hospital, pero estamos lejos de cumplir el objetivo para la consulta de demanda espontánea y la consulta de emergencia. O sea, sí creo que vamos a tener datos significantes para la consulta programada ambulatoria en el hospital. Si quisiéramos además tener datos significantes para emergencia y para los llamados ADE, debiéramos hacer intervenciones específicas. Porque a pesar de todo este proceso de implementación, es probable que no lleguemos al número de significancia. Bueno, esto es un poco para contarles que el ministerio, ven que acá hay un circulito que dice REDCap, no nos permitió, no es que solamente nos dio la herramienta, sino que nos dio un sistema de recuperación de respuestas que nosotros tenemos habilitada a 5 personas del hospital a la base madre. O sea, a diferencia de otros procesos que desencadena el ministerio en los que en general damos datos, pero no, y nos viene un informe final y no tenemos acceso a la base, en este caso es distinto. Digamos, hay 5 personas del hospital, una es Soledad Llanes, la coordinadora de sistema, la otra es René, la otra soy yo, el otro es Federico. Tenemos acceso a la base madre y podemos recuperar los datos en forma diaria y permanente. No necesitamos que se nos envíen los datos o pedirlos. Eso es a través de un sistema que se llama REDCap, que permite de alguna manera armar bases sistematizadas. Lo que yo les estoy mostrando es el corte que el sistema nos tiró hoy, o sea, hoy real, ¿no? En vivo y en directo. Sabemos que 598 personas contestaron la encuesta y que 58 personas no pueden ser encuestas no pueden ser analizadas porque o les falta un dato fundamental o no aceptaron el consentimiento informado, que es la primera pregunta. En este sentido, sabemos que la distribución por género es la que están mirando ahora. Por supuesto, prioritariamente mujeres. El 77% de las personas que respondieron la encuesta son mujeres. Sabemos que, puse las preguntas más controversiales o interesantes al principio, que 498 dicen que volverían a elegir
atenderse con el mismo profesional y que el 87% de la gente elige volver al hospital, ¿no? Ok, sí, está bien, nos eligen, lo sabemos, porque si no el hospital no estaría lleno, como decís, o sea, el hospital está lleno porque la gente elige venir al hospital. Ahora, cuando vamos un poquito más, avanzamos un poquito más sobre el tiempo que dedicaron los profesionales, ahí aparece que el 17% no está tan conforme con el tiempo que dedicaron los profesionales para su consulta y que el establecimiento de salud pudo solucionarle al 75% de la demanda por la que ese paciente vino. O sea, hay un 25% de las veces que los pacientes sienten que no logramos resolver su demanda. Esto debe dialogar. Digamos, me sale mirar la Belén y a Caro porque son las que están más directamente con ese 25% que siente que no se le resolvió la demanda, ¿no es cierto? Por otro lado, si se sintió partícipe en las decisiones de cuidado de salud, y bueno, hay un 18,4% de los pacientes que no se sintieron partícipes de las decisiones de salud, sin embargo hay un 74% que sí se sintió. Y en términos de la privacidad, hay un 74% de las personas que dice que siempre sintió que se cuidaba su privacidad. O sea, el objetivo no es que nos dé un 100, porque todos sabemos las falencias que tiene el hospital y mucho los escucho y las escucho respecto de las dificultades de consultorios o en los lugares donde se atiende y la dificultad que hay para sostener la sensación de privacidad. Sin embargo, digamos, se puede trabajar y está bueno que dé parámetros de trabajo, ¿no? Que permitan trabajarlo en adelante. En el caso de que debiera continuar su atención en otro establecimiento, le brindaron toda la información y en ese caso el 23% de la gente considera que no se llevó información de traspaso para ser visto en otro lugar, digamos, o no sabe o no pudo identificar la respuesta, no le quedó claro que esa orden, que esa epicrisis, que ese resumen sirve como herramienta de traspaso de información, ¿no? O interpreta que de alguna manera se va sin la información que necesita para continuar su trazabilidad. Eso en un hospital que atiende gente de diferentes lugares y de mucha distancia es un dato interesante a trabajar. Durante la visita le ocurrió que algún profesional le dijera algo distinto a lo indicado por otro profesional y hay un 18% de la gente que contesta la encuesta que dice que sí, que encontró contradicciones entre los profesionales que lo asistieron. Y hay, de alguna manera, un 75% de la gente que dice que no. Ambos datos son interesantes, ¿no? Saber en qué situación estamos. ¿Cómo valora la disponibilidad de los horarios del establecimiento en relación a los horarios de atención, ¿no? En este caso, el pool más importante está entre buena y regular, y es interesante que el muy bueno nos salga siempre primero en toda la respuesta, porque nosotros sabemos que estamos trabajando para ampliar los horarios de asistencia y si nos daría muy bueno, probablemente desvaluaricemos la encuesta. La realidad es que las personas que contestan están contestando distinto por cada una de las preguntas, están contestando con cierta lógica y está bueno que dialogue con nuestros desafíos, que es ampliar el horario de asistencia del hospital. Y que eso no tiene que ver con una decisión, si se quiere, caprichosa o solamente introspectiva del equipo de profesionales, sino que sepamos que dialoga con la necesidad de la gente, ¿no? Que hay un porcentaje de gente que necesita que ampliemos el horario. ¿Cómo valora el tiempo de espera para acceder al turno? Y también eso evidencia muchas de las dificultades que a diario las personas que asisten en forma ambulatoria saben que no siempre es un cuello duro, es un núcleo de problemas, es un desafío el acceso al turno. Y esto es un poco lo que les contaba antes, que el servicios ambulatorios programados es el primero, servicios ambulatorios de demanda espontánea, es el segundo, y el tercero son los servicios de urgencia, porque le pregunta a la gente dónde se asistió, ¿no? Estos resultados que yo les estuve leyendo tienen esta dispersión de modalidades de asistencia, o sea, hay representación de todo, hay 437 encuestas, que son el 69%, de las personas que respondieron, que se asistieron en forma programada.
¿Cómo valora la comodidad de los espacios que transitó y utilizó en el establecimiento? Sala de espera, consultorios y baños. Es interesante leer que entre muy bueno y bueno es la mayoría, pero todos los que estamos aquí recordamos lo que era el consultorio antes del Hospital Nuevo. Probablemente si hubiésemos tenido una medición de esto antes del hospital, de la parte nueva del hospital orientada hacia el ambulatorio, probablemente hubiera sido distinto. Lo interesante, lo valioso de estas encuestas, estoy viendo que está fuera, es poder tener intervenciones, números antes y post. Lo que pasa es que no tenemos la anterior, ahora tenemos esta, de alguna manera, que va a poner más tensión, porque no es que vamos a construir un nuevo hospital, es que tenemos que sostener el que tenemos con las características que tiene, ¿no? Que también es un desafío. ¿Cómo valora la limpieza de los espacios que transitó y utilizó en el establecimiento? Esto están respondiendo sobre todo personas que se asistieron en ambulatorio, sobre todo personas que se asistieron en ADES o en ambulatorios programados y valoran entre muy bueno y bueno la limpieza. Y a mí eso me parece también un dato a destacar, ¿no? Cuando se haga la internación, que tiene otro proceso, porque resulta que para poder implementar la encuesta de internación hay que pedirle consentimiento informado antes del alta a las personas. Y la encuesta es posterior al egreso. Entonces, el proceso de implementación es diferente, no es autogestionado. O sea, tenemos que buscar la manera de pedir autorización y recién después llamar a la persona o encontrar de qué manera podría contestar la encuesta. Tiene otro proceso de implementación, por eso empezamos con ambulatorio. El establecimiento encontró la información necesaria que le permitió orientarse y llegar a donde necesitaba. El 84% de la gente dice que sí, que encontró información necesaria para orientarse dentro del hospital. Y eso a veces nosotros subestimamos un poco lo que pasa con la información en la cartelería, pero sin guiar la encuesta, de alguna manera a la gente le está sirviendo esa información para orientarse, ¿no? Las explicaciones que recibió por parte del equipo de salud resultaron claras y suficientes. El 78,8% de la gente dice que sí. Hay un porcentaje que dice que no, pero no me quiero imaginar lo que sería la oficina del paciente si estaría, claro, si esa respuesta fuera el 40% que sí, digamos, ya está testada con ese 25%, que obviamente para que se den una idea, son más o menos 3.000 personas por día, ¿no, Sole? Que se atienden, más o menos. 3.000 personas por día, con que el 25% no entienda, digamos, ya estamos hablando de 900 personas que quedan perdidas, o sea, es mucho realmente. Parece poco, pero es un montón. Y si esas personas después necesitan llegar a un lugar empático, sería imposible para la oficina del paciente poder dar esa respuesta. Por eso es tan importante las herramientas de comunicación que se puedan instalar. ¿Qué, Lucre? ¿Cómo era la disposición del personal para brindarle ayuda cuando la necesitó? Bueno, la respuesta es positiva, de alguna manera. Entre la mala, entre lo que es regular y malo, juntan serían 10 y 3,8, algo así como 14%, 15% de las personas considera mala la disposición del personal para brindarle ayuda. ¿Cómo valora el trato recibido en términos de cortesía y respeto del equipo? La respuesta es positiva. Entre regular y mala acumulan algo así del 12% de las respuestas, un poco más, 13 y pico por ciento de las respuestas. ¿Se sintió realmente escuchado por el equipo de salud? También la respuesta es positiva, pero da para trabajar. Es positiva, pero no es 100. No es que contestaron las respuestas de memoria, ¿no? Podemos trabajar de alguna manera. ¿Cómo acceder al turno? Y esta es una interesante pregunta porque, digamos, hay muchos conflictos con el 0800, pero si ustedes ven cuántas personas accedieron en línea a través de WhatsApp, que es esta, más en persona durante la consulta, van a ver que hay mucha gente que está accediendo a turnos y no necesariamente por el 0800, como que
Yo no sé los números estrictos, ni pretendo saberlos, pero más o menos el centro de comunicación da 8.000 turnos por mes y se asisten casi entre 40.000 y 50.000 personas por mes, quiero decir. O sea, realmente la gente accede al turno no únicamente por el 0800. Hay otros canales de acceso a turnos que son importantes y muchos de ellos son aquellos canales que habilita el propio equipo asistencial, ¿no? Ese médico que le dice, te asigno turno yo para que vuelvas tal día. Ese canal es importante. Muchas gracias por el tiempo. A ver, el valor de esto es motivarnos a que podamos transmitir adentro de los servicios y no haría ningún problema, no habría ningún inconveniente con que nosotros podamos explicar la encuesta adentro de los servicios que haga falta. Digamos, no necesitamos que estrictamente los jefes de servicio o jefes de departamento transmitan esto en forma personal. Lo que necesitamos es que nos brinden un espacio para que nosotros también generemos ese diálogo con los servicios y podamos explicar el porqué. Aunque venga del otro lado sí, claro, un tiempo en el que haya que escuchar. Está bien, estamos dispuestos a eso y trabajamos de eso también. Ahora, lo que necesitamos saber es cuál es la calidad percibida de la gente. Y lo necesitamos para ponernos desafíos de trabajo, para entender de alguna manera a mirar no únicamente desde nuestra perspectiva, que por supuesto es muy valiosa, sino poder mirar también desde la perspectiva de los otros, de las otras, que son las personas para que las que trabajamos todos los días. O sea, por supuesto es muy valiosa nuestra perspectiva, pero también tenemos que entender que es muy valiosa también la perspectiva que se llevan los usuarios y las usuarias, sin los cuales no tendríamos trabajo. O sea, el leitmotiv es ese, ¿no? Antes que me digas algo de esto, Lucre, yo le pedí a Ana que preparara también lo de valores críticos. ¿Vos querés hacer una intervención de encuesta o...? No, quiero hacer un solo comentario. Ustedes vieron que, como dijo Cecilia, en todo este proceso con la dirección de calidad del Ministerio, en las capacitaciones del año pasado, en la acreditación o evaluación en relación al estadio, la situación del hospital dentro del programa que plantearon, apareció esta falencia del hospital, que es que salvo algunos antecedentes aislados, más o menos sostenidos en algunos servicios, las encuestas de satisfacción de las personas que usan el hospital son muy escasas y erráticas. Esta primera universal, desde la dirección, pedimos que el acceso que podamos tener además nos permita diferenciar. Una cosa es este resultado global, que cuando uno lo mira dice, bueno, con todas las dificultades que nosotros vemos desde adentro, no somos evaluados tan espantosamente. Pero en realidad para gestionar hacia adentro sabemos que el hospital es muy heterogéneo y que hay lugares donde la gente en general dice que es muy bien recibida y hay lugares donde protesta sistemáticamente. Por ende, nosotros no lo hicimos ahora, dado que hay 600 de las... solo 650 consultas, mayoritariamente de consultorios, un poquito de los ADE y un poco de la guardia, pero cuando tengamos un volumen más importante, creo que lo que nos importa es el análisis por sectores, los de adultos, los de niños, los quirúrgicos, y después las diferencias entre un sector y otro. Porque las intervenciones seguramente, si no es una encuesta para el empleado del año de McDonald's, digo, para que nos sirva para la encuesta global, nos puede servir para compararnos con otra institución, pero después ver cómo están vistos por las personas los servicios nos podría permitir tener herramientas para decir, mira, acá hay que reorganizar el trabajo, porque parece que la gente con cómo está organizado muy conforme no está. Así que por eso parte de la adaptación, muy importante como arranque tener estas 600 y pico de 35 encuestas. Parte de la adaptación que hicimos es la posibilidad que vamos a tener de cortar por servicios.
o sea, las personas están respondiendo dónde se asisten y qué grupo etario tienen, entonces la realidad es que sí, vamos a poder cortar por servicios. Ya sabemos que hay servicios que están potenciando, dáselo a Ana, la encuesta, de alguna, como es el caso de Gineco, lo digo porque se destaca, realmente no sé cómo hacen, pero mucha gente de Gineco contesta en la encuesta, y sabemos también en dónde están los lugares más delgados. Estamos tratando de generar en el proceso de implementación herramientas que no dependan de ustedes, que vayan directamente a los profesionales, pero todo ayuda, digamos, todo ayuda. Quería preguntar básicamente por el tema de internación de las encuestas. En la oficina del paciente, todos los WhatsApp que se responden tienen subido el link para la encuesta de calidad. No teníamos esta distinción de lo de internación, así que después capaz que estaría bueno tener observaciones para modificar ese mensaje y también, bueno, saber que lo compartimos en los mails que responde la oficina. Y después respecto a la sectorización, capaz que estaría bueno también hacer un cruce con la información que se recaba del libro de quejas, que está toda sistematizada. Libro de queja y el QR de queja, falta el proceso de... Hola, buen día. Desde la UAI, Natalia García de la UAI, somos de la auditoría interna. Para el año que viene planificamos en todos nuestros informes el tema de la calidad de atención desde el paciente. Por eso también compartimos con las chicas el drive del libro de quejas y estaría bueno también poder acceder a esto. En cada servicio es algo más, una tarea más que le agregamos a nuestros informes, que nos parece súper rico tenerlo. El servicio no va a tener que hacer nada, ustedes entrando a la base podrían claro. tomar el resultado. Claro, estaría bueno si pudiéramos acceder a esos resultados. Ya tenemos el drive compartido con las chicas y estaría bueno ese también para sumar. Bien. Yo le pedí a Ana, a la que le agradezco un montón, que lo haga medio rápido, que preparara un poco, que nos contara un poco el avance de la implementación de la línea de valores críticos en el laboratorio, y ella nos va a contar un poco de qué se trata eso, que es otra de las herramientas de atención centrada en las personas muy valiosas, que empieza hoy. Empezó ayer. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Hay un PowerPoint que estaba preparado para presentar en las jornadas intrahospitalarias, sí. Así que bueno, lo saqué de la galera. Ayer empezamos con la implementación de la comunicación de los valores críticos. Cecilia habló de los problemas de comunicación. Bueno, yo creo, Cecilia también, que la gestión por procesos, bueno, Nilde también me parece, que la gestión por procesos apalanca todos los demás procesos. Donde uno empieza a comunicarse, después mejora la comunicación, ¿no?, en todos los demás sistemas. Así que esto, si bien es parte de... ¿Sí? ¿No se escuchaba? Sí, se escuchaba. Si bien es gracias. Si bien es parte de la comunicación entre profesionales, bueno, me parece que va a mejorar todos los procesos de comunicación. La que va a presentar en las jornadas es Luciana, yo soy Ana Coromina. Luciana está de vacaciones, por eso no vino ella. Bueno, nada, los fallos en la comunicación de valores críticos se reconocen como una causa potencial de eventos adversos en los pacientes. Entonces, basado en ese dato y invitados por la comunicación, la Oficina de Seguridad del Paciente y respaldados por Nilda y Cecilia, decidimos definir un listado de valores críticos acordes a la necesidad del hospital e implementar un sistema de comunicación. Los valores críticos en toda literatura, bueno, cuando se habla del listado de valores para comunicar, lo primero que se dice es que son específicos de cada institución en particular, ¿no? Y construir un listado no es una cosa fácil y nosotros pensamos que se va a ir modificando a medida que vayamos aprendiendo qué es lo que necesitamos verdaderamente con la puesta en práctica. Entonces, bueno, aplicamos en un ciclo, esto es un poquito más académico porque es para las jornadas.
luego de 3 o 4 reuniones con los distintos equipos médicos del hospital, realizamos un listado, que es ese que ven ahí. Esos son los valores críticos que vamos a comunicar a partir de ayer. Hicimos un estudio de línea de base, tomamos un mes de nuestros resultados para ver, bueno, esto está incompleto, ¿cuántos valores críticos producimos? Porque nosotros producimos un montón de valores críticos por mes. Acá están la glucosa, la hemoglobina, falta el número total, pero esto es un 1% más o menos de los valores que producimos por mes. Pero fíjense que son bastantes, y si lo multiplicamos para todos estos analitos, si bien parecen pocos, el bioquímico va a estar llamando y llamando. Y ustedes nos van a estar atendiendo y atendiendo. ¿Cuál es el flujograma? Bueno, nosotros encontramos un valor crítico y lo primero que vamos a hacer es fijarnos si tiene o no antecedentes. Si tiene antecedentes, ese antecedente ya fue comunicado, el valor crítico, así que no vamos a volver a llamar. Si no tiene antecedentes, bueno, hay dos problemas, que ahora se los voy a mostrar un grafiquito mejor. Es distinto el abordaje, si el paciente está internado, si el paciente es ambulatorio. Y si el paciente es ambulatorio, es una muestra remitida, en este trabajo que estamos haciendo en red, también va a tener un abordaje diferente. Pero bueno, la historia es que si el paciente está internado, nos vamos a comunicar con el médico, le vamos a comunicar el valor crítico y vamos a registrar en nuestro sistema informático, en el Infinity, que lo comunicamos. Vamos a registrar que lo comunicamos y a quién. Así que es importante que nadie se sienta indagado, porque eso sí está escrito en todos los procedimientos, en todas las normas, en todos los procesos de calidad, que hay que informar la matrícula del médico al que se lo comunicó. Eso es parte de un proceso de rastreo de la comunicación. Lo digo porque a veces los médicos se sienten como molestitos si en el teléfono preguntamos con quién hablamos. Y no, esto es porque está así y así debe ser. Eso no va a aparecer en el informe. ¿Está bien? No va a estar escrito en el informe que comunicamos el valor crítico. Va a estar solo en el sistema informático del laboratorio y después se puede acceder. Bueno, para anunciar este proceso, no estaba esta charla de hoy, va a haber un póster presentado de una comunicación oral en las jornadas intrahospitalarias y diseñamos 2 encuestas, también con la ayuda de las chicas, que van a estar en el póster como 2 QRs, uno para bioquímicos y uno para médicos, y los invitamos a contestarlas. Son encuestas muy fáciles, pero nos va a dar la pauta de lo mismo que dijo Cecilia con los pacientes. Nosotros lo vemos del lado del bioquímico, necesitamos ver cómo impacta en el médico y qué necesidades tiene el médico con esta comunicación. Hay otro PDF que quiero mostrarles el grafiquito del algoritmo un poco más. Nosotros, como lo largamos ayer, esto de la comunicación, hicimos un instructivo para los bioquímicos. Fue un proceso también, porque primero pintamos los valores así en rojo fuerte para que el bioquímico se acostumbre a ver el valor crítico, y a la semana arrancamos con la comunicación. ¿Qué va a pasar con esto? Quiero que se vea, es lo único que quiero que se vea. ¿Qué va a pasar en el Infinity? Va a pasar que el bioquímico va a ver el valor crítico pintado en rojo fuerte. Ahí va a decidir si el problema es analítico o preanalítico. Por ahí un hematocrito que da muy bajo es porque había un coágulo y no lo vimos. Entonces va a decidir que el paciente es el que tiene ese hematocrito bajo. Va a validar el resultado y se le va a abrir un campo en el Infinity donde va a tener que poner ¿qué? Va a tener que primero evaluar si el paciente está internado o no está internado, si tiene antecedente o no tiene antecedente, y hacer el llamado
y registrar, como les digo, en un campo y validarlo a quien se lo comunicó. ¿Qué tenemos que aprender y cómo comunicar al paciente ambulatorio? No siempre tenemos el médico. Y bueno, a la muestra remitida es fácil porque comunicamos al laboratorio derivante. Un paso siguiente va a ser instalar el proceso de readback. O sea, lo que uno tiene que hacer cuando comunica el valor crítico es asegurarse de que el médico entendió el valor, porque la transmisión oral es siempre desprolija, ¿no? Yo no logro que mis hijas entiendan lo que yo les quiero decir, o mi ex marido, por teléfono y con un médico, que si yo tengo un valor crítico es porque el médico tiene un paciente complicado, ¿no? Debería correlacionarse, que nos escuche y preste atención al valor y trabaje con un valor que le comunicamos oralmente. Bueno, vamos a ver cómo va este proceso de comunicación, pero en algún momento vamos a instalar el proceso de readback, donde el médico le tenga que repetir el número, sin molestarse ni ofenderse, pero que nosotros nos aseguremos de que entendió el valor adecuadamente. Bueno, eso es todo. Para nosotros es recontraimportante empezar con esto. En general los comunicamos a los valores críticos, pero bueno, que quede verdaderamente asentado y que haya una trazabilidad de este proceso de comunicación va a ser, me parece que va a mejorar muchísimo el proceso. Ahí te llevo, Conde. Ah, perdona, no entendí. Sí. Habíamos dado prioridad, bueno, el hematocrito bajo o alto. Sí. Habíamos dado ahí. prioridad a electrolitos y entre los electrolitos potasio como cosa fundamental. Y ahí no lo vi. Claro, es que ahí tenemos un problema, me olvidé decirlo, un paso siguiente para nosotros, pero estamos trabajando con la gente de Infinity, es que los electrolitos necesitamos el delta check. El delta check es algo que hace el sistema, que es mirar el antecedente, ¿no? Por ahí un sodio bajo o un potasio muy bajo o muy alto ya son valores críticos per se, pero nosotros necesitábamos agregar el cambio. A ver, es tan peligroso el cambio de 110 a 120 o a 100, que sigue siendo un valor bajo, o a 130, que ya entra casi en rango normal. Es tan peligroso el cambio brusco como el nivel bajo o el nivel alto. Y estamos como que no lo están resolviendo los técnicos de Infinity y por eso nos quedaron colgados porque están consultando. Sí, se van a poner. No, sodio sí. Sí, el potasio lo podríamos implementar, lo vamos a agregar. Sí. A mí me parece interesante que, ¿cuánto hace el Conde que tuvimos esa reunión? 2 meses, 2 o 3 meses, pone. Y con valores críticos empezamos hace un montón. Y hace poco yo me había puesto como ansiosa, che, ¿cómo va lo de valores críticos? Y la llamé a Ana y me contó que lo estaban tratar de hacerlo directamente en el sistema. Y lo que estaba demorando es que el sistema tirara la alerta, ¿no? Y a mí me pareció fundamental. O sea, en este caso es el sistema el que tira la alerta. Entonces, ese proceso llevó más tiempo. Tuvimos esa reunión, consensuamos. Señalo esto porque a veces hay procesos que no son rápidos, ¿no? No es que No, es verdad, el potasio lo tenemos que meter. Ahora, una vez que ya tiene el diálogo hecho con el Infinity, digamos, mejorar el valor crítico es una posibilidad. Seguramente a lo largo de la implementación veamos que algunos valores no van y que queramos subir otros. Lo que necesitamos es que, bueno, en este caso de esa reunión están la gente de pediatría, están ustedes también, es poder decirle a los médicos y a enfermeros también que van a recibir llamados del laboratorio, que les van a preguntar las matrículas, que tienen que ver con un proceso que estamos implementando para el cuidado de la gente y que no lo sientan como un observatorio, ¿no? Y esto es fundamental que suceda hacia adentro de los servicios, no lo vamos a poder comunicar nosotros desde la dirección o Ana desde el laboratorio en sí. Sí, ya te dejo. En mi etapa en la coordinación de consultorios había alguien en la ventanilla de entrega de resultados del laboratorio que
una vez por semana venía unos 10 minutos antes de cerrar a decir que alguien que se había sacado un hematocrito ambulatorio esa mañana tenía 18% o que tenía 90.000 glóbulos blancos, etc. Y como éramos vecinos entre el hall central y la coordinación al lado, venía y golpeaba ahí. Aparte eran pacientes ambulatorios y empezaba el drama, salir a buscar al paciente, de si estaban o no actualizados los datos filiatorios o de salir a buscar al médico. En realidad tratábamos de salir a buscar al paciente para que viniera ya guiado, de acuerdo a quien le pidió, le poníamos un sobreturno para el día siguiente o eventualmente que viniera la guardia, dependía del dato y qué era el valor. Parece que va a pensar desde lo ambulatorio porque me llamaba la frecuencia. No era que venía todos los días, había temporadas en que venía más seguido y después no venía, pero no era algo de altísima infrecuencia. Nosotros podemos llamar a un paciente para que venga, pero probablemente tenga que permanecer en el servicio de emergencias o en un hospital de día clínico si se tuviese que transfundir o hacer una intervención. Pero ese checkback ambulatorio no sería solamente para la corte, sino con los servicios que van a recibir, y sobre todo la guardia. Claro. Sí, igual digo, la coyuntura del hospital es, tengo que llevar un paciente a la guardia, me voy corriendo a mi casa. Cualquiera, en su instinto de preservación en estado vivo, evita entrar a la guardia con un paciente, pero si tiene 14 hematocritos va a haber que llevarlo. Sí, mejor tenerlo con 14 que con 12, ¿no? Va a ser más fácil atenderlo con el 14% que con 10%. No, nos vamos a encontrar con un montón de problemas. El tema es que va a haber que arrancar. De hecho, yo creo que el momento... Sí, de hecho... Blanco va al mato, le diagnostican la leucemia y le buscan la cama y no pasa por la guardia. Todo depende. 12 hematocritos sí. Pero bueno, ¿qué decís? Y sale más barato pescarlo cuando está ambulatorio que después que venga totalmente descompensado, ¿no? No hay mal que por... De todas, bueno, una cosa con la identificación que ahora ya está empezando lo del TASI. Supongo que con eso va a mejorar la recitación, ¿no? Nos vamos a poder conectar. A nosotros nos va muy mal llamando por teléfono porque muchas veces los teléfonos están mal o... Sí, va a trasladar la base de datos del SIGAP que se depura permanentemente. Se va a depurar. Sí, supongo que, espero que sí. Pero las fotos de todos los celulares o teléfonos de los pacientes de hoy se va a trasladar y la depuración va a ser la misma de siempre, porque vamos a llamar a cada uno para cargar los datos. Bueno, lo que se pueda se podrá. Yo pregunté a Sole Yáñez esto y me dijo que el TASI lo que tiene diferente es que cruza datos del RENAPER. Entonces, cuando cruzan los datos del SIGAP, se va a alimentar también de otras bases que si no uno los debería hacer manualmente. Pero bueno, en realidad es un deseo. Hoy por hoy no existe. Cuando lo tenga va a chocar contra el RENAPER. Pero el RENAPER tiene los datos básicos de fecha de nacimiento, DNI, localidad, dirección, nombre y apellido. A veces está algo cambiante. El RENAPER no actualiza eso. Hemos, no importa. Pueden usarlo e intentarlo. Nosotros como esto iba a ser una pregunta en realidad, pero en relación a esto, desde referencia y contrarreferencia, alimentamos muchos datos filiatorios para que puedan ubicar a los pacientes, además de que también el seguimiento telefónico nos pide los teléfonos para poder llamar. Nosotros buscamos en todas las bases que haya, SIGAP, CIPRES, Vacunate, RENAPER, y a veces decimos el CISE no los va a tener, y los tiene. El Vacunate es el que estaba antes actualizado porque por la vacunación estaba, pero ya a esta altura ya no. Y el RENAPER ayer de un teléfono de un paciente que dije no, y sí, era el vigente. La verdad que es una caja de sorpresas. ¿Cuál es el teléfono más vigente? Ponemos
todos los que tenemos para, bueno, mejorar el proceso y sí, es algo a mejorar dentro del hospital. Mi pregunta era puntualmente, ustedes hacen el proceso y no vi o no entendí si este proceso de atención también va plasmado en la historia clínica digital, pero actualmente está el CIGAP y puede estar el TASI, si esa intervención que hacen los bioquímicos va a quedar en la historia clínica del paciente. Los ¿o bioquímicos cómo queda el no registro? intervenimos en la historia clínica. Nosotros asentamos nuestros datos en el Infinity, pero el Infinity va a alimentar al TASI. No está pasando con el CIGAP, pero al TASI le va... En el TASI yo también ayer pregunté y lo de la alerta de laboratorio es algo que se programa, pero no me dijeron categóricamente que iba a estar. De la alerta de laboratorio y de la alerta de anatomías patológicas también. Claro, eso sí lo estamos pidiendo. Entonces, Las dos primeras conexiones del TASI van a ser con el Infinity y con el sistema de anatomía patológica. Después viene todo el resto. Así que no sé cuándo van a estar, porque tampoco el TASI se implementó todavía. Pero las primeras dos grandes inversiones para que se abra esta historia clínica van a ser con el laboratorio de anatomía patológica. Y después entrará toda la... entonces, el proceso que ustedes hacen, en realidad queda registrado en bases propias y no hay un registro, no hay un seguimiento de eso. El resto del hospital no se va a enterar. Sería el laboratorio. Cuando y el haya un médico valor con quien crítico, interactúan. el médico se va a enterar. El médico que interactúa. Y él sí podría escribir esto, digo, en algún lugar puede quedar registrado para todo el equipo de salud. Porque digo, después viene la guardia, como dice Sole. No, pero después viene la guardia, como dice Sole. Y es diferente si abre la historia clínica y ve la alerta. Va a abrir el Infinity. El médico abre el Infinity. El médico está acostumbrado a abrir el... Bueno, está bien. Yo les cuento la experiencia que tenemos de la alerta de ETS que implementó CESI hace mucho. De laboratorio de ETS. Es real. Lo que ustedes dicen es la lógica y se entiende. Pero les tengo que contar que por lo menos para serologías no ocurre. Inclusive, nosotras como oficina, entrando al sistema y poniendo un cartel que dice que hay serologías pendientes de interpretar y de tratar o tratar, no ocurre. Inclusive, poniendo la serología, BRL tanto y treponémicos tanto, sigue sin ocurrir. No les quiero tirar, la verdad, pero tenemos ya que tengo la experiencia, eso se las lo quiero contar sabemos. porque puede generar una mejora Pero o por una eso forma diferente pedimos el red flag en el TASI. En el CIGAP nosotros no tenemos herramientas, por ahora. Bueno, genial. Yo solamente les contaba Sí, lo esto tenemos para clarísimo. tenerlo en cuenta y sobre armar todo con desde las ahí. serologías o el perfil 27 para... Sí es cierto que después, digamos, así como hay un informe de úlceras por presión, de la unidad de trabajo de úlceras por presión, o un informe de la oficina del paciente, o un informe de referencia y contrarreferencia, habrá también informes periódicos de valores críticos, porque la idea no es... Claro, es un indicador, por pero supuesto. después es un indicador de calidad del hospital. Esto no lo dije, va a constituirse en un indicador y esto va a tener un proceso de seguimiento. La verdad lo que dice Ceci, hubo mejoras. Desde que comenzó el proceso exitoso, que era la interpretación, luego antes de los 7 días o en los 7 días del laboratorio, era del 25%. Y ahora es del 45%. Pero con Eso pulmón quiere de... decir que antes el 25% de las veces únicamente la persona era tratada para sífilis O interpretada, ¿no? o interpretada en los 7 días posteriores al resultado. Y ahora el 45%. 45. Es el Pero doble. es un montón. Pero con todo lo que les cuento. Eso y el llamado telefónico a los equipos desde la oficina para avisarles que tienen un laboratorio pendiente, que es lo que es efectivo. Por eso, digamos, el trabajo que hacen con los equipos, para mí, es lo que más efectividad dio. Es verdad que lo que dice Ceci, al mostrar los indicadores, seguir traccionando, mostrarlo, pensar mejoras, bueno, mejoramos. Yo solamente lo transfiero a esto para que no arranquen desde atrás, pueden tomarlo como experiencia. Esto son procesos de urgencia. Estas comunicaciones tienen que pasar, claro, lo otro tiene una cámara más lenta. Esto tiene que pasar instantáneamente, porque la definición de valor crítico es que si el médico no se
La mayor parte de las veces el médico se entera que tiene un paciente con un pH de 7. A ver, ¿no? Más le vale. Pero bueno, como nosotros no lo sabemos, porque puede tener 3 pacientes a la vez con pH de 7, qué sé yo, la terapia tiene esa dinámica, ¿no? Uno tiene la obligación de no poseer ese resultado y tirarlo porque la intervención efectiva y urgente de ese paciente le va a salvar la vida. Esa es la definición de valor crítico. Lo mismo una hipoglucemia, una hiperglucemia o el potasio, ¿no? Cuando el teléfono no lo pueden ubicar, ¿cómo tienen pensado? Bueno, el médico, el paciente internado, el médico se ubica. Igual va a haber un ítem. Claro, vos llamás al servicio. En muchos casos te unirás vos con un eje de referencia y contrarreferencia, como es posible ver. Ahora vamos a tener una primera foto. Antes no Claro, vamos a empezar a trabajar sobre esos indicadores. Sí. No es el teléfono, pero es mejor que nada. Todo va a ser mejor que nada de lo que estamos haciendo. El laboratorio ancestralmente llamaba por los valores críticos. Absolutamente. Una anécdota, era R1, un compañerito me trabajó y le dijeron 7 de potasio y se fue a comer al comedor médico. Y después nos llamaron del laboratorio y dijimos, pero ¿cómo tipo de puta fue a buscar el potasio? Porque todo se hacía subiendo y bajando las escaleras y estaba comiendo. Entonces fue apaleado. Pero nos enteramos porque nos habían llamado del laboratorio. El laboratorio toda la vida llamó. Estamos hablando de lo que es urgente o emergencia, no de lo que puede esperar 2 días. Yo sé que la embarazada no tiene mucho tiempo, pero no es lo mismo el tiempo de acción de un potasio alterado, la glucosa de que la ABR. Siempre lo hizo. A mí me parece, como siempre lo hizo, a pulmón del que lo hacía. Claro, nosotros también tenemos el que se va a comer y ahora lo vamos a forzar, ¿no? Eso va a pasar. Sistematizarlo, de tener consolidado de cuántas veces y cómo pasa, de tener un circuito que progresivamente lo vaya conociendo todo el hospital para estos casos de urgencia y que no quede en las agallas del que le tocó el hematocrito de 12, verá dónde. Lo que no está escrito no existe, me lo dicen todos los cursos de calidad, ¿no? Es así, registremos. Que lo que no está escrito no existe. Está bueno registrar, contar, ver cómo mejoran los indicadores y intervenir. Me acuerdo de las primeras reuniones de valores críticos que en realidad tiene que ver con valores críticos en otras áreas. Eso es una parte de los valores críticos, aquí es una de las barreras de protección al paciente, es una de las barreras de Rickson, del que hizo Brugger, aplicado a las herramientas de seguridad del paciente, y que, hay valores críticos de laboratorios, es una manera de empezar, pero hay valores críticos también de imágenes, y hay valores críticos de anatomía patológica que también están categorizados dentro de este paquete, digamos, una parte de un paquete más grande que conceptualmente, esto va a estar también en el manual de seguridad del paciente, que próximo a editarse, hemos trabajado juntas en esto, que fue el disparador también de que se gestara, esta concepción, pero que está incluido en lo que es comunicación efectiva, traspaso de información, pero es traspaso de responsabilidad. Ese es el concepto en cuanto a que el bioquímico no se tiene que sentir culpable de que no molesta a nadie, porque es un traspaso de responsabilidad. Y eso es lo que por ahí es el atributo que le falta a cuando uno hace el pase, no es el pase, es el pase de responsabilidad entre colegas. Entonces, eso es lo que, cambia la actitud, porque, cambia el marco de referencia de la responsabilidad de transmitir una información, porque es una responsabilidad profesional, tanto lo de laboratorio, lo de bacteriología, lo de anatomía patológica y lo de imagen. Totalmente. A veces la sensación que uno tiene en el laboratorio es que aleja por... Como el cambio cultural también, de no sentir culpa, en cuanto a que es un cambio cultural en donde todos tenemos que entrar en esta dinámica, ¿no? Y bueno, es parte de todo lo que se está sembrando y está circulando
circulando, afortunadamente, en esta etapa de evolución de la institución, ¿no? Sí. Bueno, eso solo, traspaso de responsabilidad, digamos, no sentirlo como que estoy pasando un número y que me atiende por favor, sino que estoy traspasando la responsabilidad de esta acción. Sí, sí. Este internado, Pero uno cuando quiere hablar con el médico, está bien enterado de que aleja al médico del paciente. Es importante, pero saca al médico de... Habría que ampliar la base, Sí, bueno, sí. es otro tema, pero Bueno, ya iremos mejorando el proceso. hay otros Lo que queda claro es que hay que arrancar y después mejorarlo, ¿no es cierto? Así que, bueno, abiertos a todas las modificaciones y propuestas, y la primera vía es ese QR para que trabajen en la encuestita, y después, bueno, mi oficina está siempre abierta, así que espero ansiosa las sugerencias. Bueno, muchas gracias.